Tema de hoy: los falsos profetas enviados del diablo. Vamos a ir viendo. San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Mira lo que nos dice. Mateo, capítulo 7, versículo 15. Y estas no son palabras mías, son palabras de nuestro Señor, aquel que nos advirtió, aquel que decía que hay falsos profetas. Y hoy vamos a ir viendo desde las Escrituras. El Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 15, nos dice la palabra de Dios: cuídense de los falsos profetas. Vamos a ir analizando palabra por palabra de este Evangelio de San Mateo. Palabras que fluyen, palabras que son vivas, palabras que son de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira lo que nos dice: cuídense de los falsos profetas. El primer mensaje de Cristo en este versículo: cuídense. La pregunta es: ¿le estamos haciendo caso a la palabra de Cristo que nos dijo cuídense? La pregunta es: ¿estamos atentos a cuidarnos? Porque nos dice el Señor: cuídense. Yo me estoy cuidando, usted se está cuidando a que no vengan los falsos profetas a decirte otras cosas contrarias a lo que Cristo nos ha enseñado. ¿Usted se está cuidando? Porque la palabra del Señor nos dice: cuídense de los falsos profetas. Jesús no nos dijo cuídense de los malvados, cuídense de los malandros. También la Biblia nos exhorta a cuidarnos de los hombres perversos de este mundo. Pero también nos insta a que nosotros, como discípulos de Cristo, nos cuidemos de los falsos profetas que vienen enseñando otro evangelio, que vienen predicando otro Jesús, que vienen predicando con otro espíritu. Cuídense. Pero ¿cuántos hoy en día, incluso teólogos, exegetas, predican y enseñan que no hay falsos profetas? Predica y enseña que todo el que viene hablando de Dios es de Dios. Pero sin embargo nos dice la palabra que cuídense de los falsos profetas. Nos dijo el Señor. Y mira cómo vienen estos falsos profetas. Mira lo que dice: cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de oveja. Mira estos profetas enviados del diablo. Ellos no se presentan: yo soy un falso profeta. No, ellos no se presentan así. Porque si un falso profeta se presenta: yo soy un falso profeta, ¿a quién va a engañar? A nadie. A nadie engaña. Pero si dice: es que el Señor me ha enviado, Dios me ha enviado y soy un enviado de Dios. ¿Y cuántos católicos, cuántos renovados han caído en manos de los falsos profetas, que se presentan ante ustedes con piel de oveja? Es decir, que ellos no se presentan como lobos, sino que se presentan con la Biblia debajo sus brazos así. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, vengo a predicarte la palabra de Dios. Vengo a traerte el evangelio. Vengo a hablarte del amor, del amor, del amor de Dios, del amor, del amor. Se presentan ante ustedes con piel de oveja. Y usted piensa que todo aquel que llega a predicarte, aquel que llega a tocarte en tu puerta, ¿son verdaderos profetas? No. Hay falsos profetas y se presentan con piel de ovejas. O sea, en castellano se presentan como cristianos. Es que yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Mira, cuídense, hermanos,
Hay que cuidarse en estos tiempos, porque vienen los falsos profetas que se presentan con piel de ovejas. Usted va en las calles, hoy está muy de moda. En el siglo XVIII se comenzó fuera de la fe católica. Surgió un pensar de muchos que se autonombraron profetas, se autonombraron superapóstoles, se autonombraron evangelistas. ¿Y qué enseñan? Pura palabras que no van conforme a la verdadera fe, al verdadero evangelio de Cristo. Porque nos dice 2 Corintios capítulo 11 versículo 4: y estos que se presentan como apóstoles, que se presentan con piel de oveja, vienen predicando a otro Jesús, vienen predicando a otro espíritu y viene predicando a otro evangelio. Pero el católico dice: todo aquel que venga a hablarme de Dios, eso es de Dios. No, hermano, hay falsos profetas, y el mismo Señor nos dijo: cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero mira, pero por dentro son lobos feroces. Se presentan así vienen los falsos profetas. Vengo a hablarte la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, porque el Señor me ha enviado como profeta suyo para llevar el mensaje de salvación a usted. Así vienen. Y el católico dice: uy, si no lo escucho, pues entonces no voy a escuchar de Dios. Cuídense, porque se presentan con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Es decir, que le llegan a usted diciendo que son cristianos, y luego que usted los escucha, entonces ya vienen a decir que el Papa es el anticristo, que la Iglesia Católica es la gran ramera, que María es una cualquiera, y empiezan a decirte cosas que surge por dentro, y nos dice la palabra, pero por dentro son lobos feroces. Pero ¿qué caso le estamos haciendo a Cristo, hermano? ¿Cuántos hoy en día le abren? Si llega un testigo de Jehová, le abren las puertas. Si llega un evangélico, le abre las puertas. Si llega un mormón, le abre las puertas. Si llega, sea quien sea, le abren la puerta. No, hermano, hay que cuidarse, porque estos son falsos profetas que se presentan con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, destructores de la fe, que no perdonan el rebaño de Cristo. Versículo 16: ustedes lo reconocerán por sus frutos. Hay que reconocer a estos falsos profetas que vienen predicando. Hay que reconocerlos, hay que conocerlos, si vienen de Dios o no vienen de Dios. Ustedes los reconocerán por sus frutos. Pero este es el problema de muchos católicos. Ni siquiera se dan cuenta. Con tales que me viene a hablar de Cristo, eso es lo mismo. No, hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice, Jesús claro, ustedes, es decir, usted y yo, los reconoceremos por sus frutos. ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que viene de parte de Dios y enviado por Dios mediante la imposición de las manos de los apóstoles en la iglesia de Cristo. Eso es un profeta. El falso profeta es aquel que se autoenvía, se autonombra y se envía él mismo, diciendo que viene de Dios, mas sin embargo no viene de una sucesión apostólica. Ustedes los reconocerán por sus frutos. Y aquí el Señor nos pone un ejemplo. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higo de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol
que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Versículo 20. Por lo tanto, aquí es donde vamos a ir a dar claro cuál es el fruto de un profeta. Por lo tanto, ustedes lo reconocerán por sus obras. Allí viene. Para reconocerse es un profeta de Cristo, enviado por Cristo, enviado por la sucesión apostólica dentro de la iglesia de Cristo. Entonces nosotros lo reconoceremos por sus obras. Es decir, ¿qué está predicando? Si está predicando lo mismo conforme lo que enseñó la iglesia en el siglo IV, en el siglo VI, en el siglo X, en el siglo XV, en el siglo XVIII, en el siglo XX, tiene que estar claro la enseñanza. Versículo 21. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Aquel profeta que dice que viene, es que yo vengo a hablarte de Cristo, yo vengo a predicar al Señor, Señor, Señor. ¿Y qué dice la Biblia? No basta con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel profeta verdadero viene realizando la voluntad del Padre, desde que Cristo vino, desde que hasta estos tiempos. Es decir, no puede contradecirse con Cristo hasta este siglo. Porque eso sí es el verdadero profeta que enseña de que lo que Cristo enseñó hace 2000 años, eso tiene que enseñar sin cambiar el evangelio. Pero ¿cuántos falsos profetas hoy en día vienen enseñando, diciendo, contradiciendo las palabras de Cristo, cuando Cristo nos dijo en el Evangelio de San Lucas capítulo 22 versículo 19, cuando Jesús dijo, tomó pan y dijo, coman, esto es mi cuerpo. El verdadero evangelio es lo que Jesús dijo, toman y coman, este es mi cuerpo. Y ahora vienen los falsos profetas enseñando y diciendo que Cristo no trató de decir que era su cuerpo, simplemente eso significa, eso representa su cuerpo. Falsos profetas. Porque no está haciendo la voluntad del Padre, sino que ellos inventan en un evangelio con su propia voluntad. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará a aquel que hace la voluntad del Padre, es decir, sin cambiar el evangelio. Versículo 22. Aquel día muchos me dirán, mira, muchos, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, Juan, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. ¿Qué les parece ese fruto? ¿Bueno o malo? Aquel que dice, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. ¿Cómo te parece ese fruto? Castellano, Señor, Señor, hemos predicado tu evangelio, hemos hablado en tu nombre, hemos llevado tu evangelio en todo lugar. ¿Qué te parece ese fruto? Bueno, pero mira lo que nos dice el Señor. Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios. Wow, segundo fruto de los falsos profetas. En tu nombre hemos expulsado demonios. ¿Qué te parece ese fruto? ¿Bueno o malo? Bueno. Y tercer fruto del falso profeta, en tu nombre y hemos realizado muchos milagros. Precisamente es lo que muchos hoy en día que vienen, es que la iglesia católica, en la iglesia católica no se predica el evangelio, en la iglesia católica no hay milagros, en la iglesia católica no hay prodigios y señales. Así vienen los profetas hoy en día. Los falsos sí son profetas, pero falsos.
Mira lo que nos dice Jesús, versículo 23. Entonces yo les diré claramente: nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. ¿Cómo que hacen el mal? ¿Cómo que hacen el mal si predican más que los católicos? ¿Cómo que hacen el mal si expulsan demonios? ¿Cómo que si hacen el mal hacen milagros? Pero ¿qué dijo Jesús? Aléjense de mí, malditos, al lago del infierno, nos dice otra traducción. ¿Y usted que dice que todo lo que viene hablándonos de Dios es de Dios? No, hermanos. Cuídense, nos dice el Señor, cuídense de los falsos profetas. Es tiempo, católico, abra tus ojos, porque estos falsos profetas vienen, y usted no se escapa de ellos. La pregunta es esta: ¿usted está preparado para reconocerlos? Porque hay que reconocerlos. Mira lo que nos dice. Ya lo profetizó el profeta Ezequiel. Ya está profetizado en la palabra cómo vienen estos falsos profetas. Y la profecía de Jesús, que fue muy claro: cuídense de los falsos profetas que vienen, que se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ezequiel capítulo 3. Vamos a ver qué es lo que me manda a mí de la palabra y qué es lo que nos manda a nosotros decir la palabra. Ezequiel capítulo 13, versículo 1. Se me dirigió esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel. Primera palabra del Señor, la palabra de Yahvé, la palabra del Dios vivo, la palabra del Todopoderoso nos dice: hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel. ¿Cuál es mi misión como predicador? ¿Cuál es nuestra misión como cristianos, discípulos de Cristo? Profetizar contra los falsos profetas, es decir, hablar, es decir, no hay que callarse la boca como muchos hoy en día se han callado y andan diciendo y andan enseñando que todo lo que viene predicando de Dios es de Dios. Pero la palabra me dice a mí lo contrario a estos que vienen predicando hoy en día. Profetiza contra los falsos profetas de Israel. Habla, no calles. Profetiza contra los falsos profetas de Israel. ¿Hay falsos o no hay falsos? Profetiza y diles, es decir, hable, no calles. Escuchen esta palabra de Yahvé. Eso es la misión que yo estoy realizando aquí, dando a conocer que hay falsos profetas, porque yo no puedo callar lo que la palabra me dice, y tanto como predicador me corresponde advertir, así como Cristo nos advirtió hace 2000 años. Nos digo, cuídense de los falsos profetas. Y hay de aquel cristiano, y hay de aquel que no quiere hacerle caso al Señor. Será su problema. Profetiza y diles: escuchen esta palabra de Yahvé. Sí, esto dice Yahvé. Escucha lo que dice el Señor. Sí, esto dice Yahvé: ay de estos profetas irresponsables que siguen su imaginación. Dentro de la iglesia católica, la iglesia de Cristo, ay, es un lamento. Ay de los profetas, ay de los sacerdotes, ay de los obispos irresponsables, que no advierte al pueblo, que no exhorta al pueblo, que no les advierte que si hay falsos profetas. Ay, es un lamento. Ay, dice Dios, ay de esos profetas irresponsables que siguen su propia imaginación. ¿Y cuántos hoy en día? Yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy evangelista,
pero siguen su propia imaginación. Es decir, predicas lo que se le venga en la mente, mas no la palabra de Dios. Ay de estos profetas irresponsables que siguen su imaginación y no han tenido visiones. ¿Cuántos hoy en día que el Señor me habló a través de una visión? Por ejemplo, el fundador de los mormones, José Smith. Es que el Señor me habló un ángel y me dijo: funda una nueva iglesia. ¿Y qué dice la palabra? Siguen su imaginación y no han tenido visiones. Cada profeta, cada pastor hoy en día: el Señor me dijo que yo tengo que fundar una iglesia. El Señor me dijo que tú tienes que hacer esto. El Señor es el Señor. Pero ¿qué nos dice la palabra? No han tenido visiones. Y si no han tenido visiones, ¿por qué usted los cree? ¿O por qué tanta gente cree en esos falsos profetas que no han tenido visiones y andan enseñando y andan predicando diciendo que han tenido visiones? Siguen su propia imaginación y no han tenido visiones. Tus profetas, Israel, oh pueblo católico, oh pueblo carismático, tus profetas, Israel, son como zorros en medio de ruinas. Predicadores católicos, mira lo que nos dice la palabra de Dios. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Sacerdotes, ojalá que escuchen los sacerdotes la palabra de Dios. Tus profetas, Israel, oh pueblo cristiano, tus profetas son como zorros en medio de ruinas. No han hecho frente ni han construido fortificaciones alrededor de Israel para que resista el ataque en el día de Yahvé. Profetas del pueblo católico, ¿por qué nos hemos vuelto como zorros? Que no hablamos, que no exhortamos, que no reprendemos, que no profetizamos contra esos falsos profetas. Aquí la palabra dice: tus profetas, Israel, son como zorros en medio de ruinas. No han hecho frente a estos falsos profetas. Hay que hacerles frente, hay que enfrentarles, hay que decirles: esto es la palabra de Yahvé, esto es la palabra de Cristo. Pero ¿cuánto de nosotros hoy en día? ¡Ay! Es el mismo Dios, predicamos al mismo Dios. No, hermanos, el diablo también envía a sus profetas falsos. Así como Dios tiene sus verdaderos profetas, el diablo también tiene sus falsos profetas, que vienen con piel de oveja, que hacen milagros, que hacen grandes señales. Y más sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Cuídense. Versículo 6. Dicen, mira estos profetas, dicen palabra de Yahvé, pero solo son visiones falsas. ¿Cuántos hoy en día? ¿Cuántos hoy en día andan diciendo, dicen palabra, el Señor me dijo, palabra de Dios que me dijo, haga esto, haga lo otro? Pero mira lo que dice la palabra. Dicen palabra de Yahvé, pero son solo visiones falsas. Santo es el Señor, que nos viene a demostrar su querer, su voluntad, para que como pueblo católico, pueblo carismático, caminemos en rectitud, en la verdad. Porque hoy llevamos 500 años de apostasía y todo el mundo diciendo que todo es de Dios. No, hermanos. Dicen palabra de Dios, pero son solo visiones falsas, predicciones mentirosas. Estos falsos profetas vienen diciendo que Yahvé me habló, que Jehová me habló, que Dios me habló, pero son solo visiones falsas, predicciones mentirosas. Cuando yo tenía mis 8 años a 9 años,
En 1999 estaba en Guatemala, tenía mis 8 años, cuando estos falsos profetas hicieron una predicción mentirosa. Yo todavía me recuerdo un poco. Profetizaron que en el 2000 se acabaría el mundo. Seguro que usted lo escuchó. Yo tenía mis 9 años. Estaba niño todavía, pero escuché eso, que no iba en la iglesia, pero todo el mundo estaba diciendo estos falsos profetas: el fin del mundo se acerca, el fin del mundo se acaba, en el 2000 se acaba el mundo, así que arrepiéntate, hermano, porque el juicio, porque Cristo viene. Y cuánta gente engañaron, cuánto, y esa predicción mentirosa se regó en todo el mundo y se realizó lo que dijeron, que en el 2000 se acabaría el mundo. Predicciones mentirosas. Seguimos en el 2021 vivos, pero estos profetas dijeron predicciones mentirosas, diciendo que Dios les había revelado, pero son visiones vanas. ¿Y qué? Voy a quedarme yo callado con esa mentira. ¿Y cuánta gente engañaron hace 2000, en el año 2000? Incluso cuántas personas donde yo vivía, por predicar, por decir que se venía el juicio del mundo, el fin del mundo, se suicidaron, se mataron, porque quedaron en ridículo, quedaron mentirosos ante el pueblo. Por eso, pueblo católico, despierta, porque nos dicen palabra de Yahvé, pero son solo visiones falsas, predicciones mentirosas. ¿Cuántos hoy en día dicen tal fecha, tal año viene el fin del mundo? Predicciones mentirosas. Yahvé, escucha, hermano, Yahvé no los envió. Yahvé no los envió. Estoy leyendo el versículo 6 del capítulo 13 de Ezequiel. Dicen palabra de Yahvé, pero son solo visiones falsas, predicciones mentirosas. Yahvé no los envió. Y si Yahvé no los envió, ¿por qué el pueblo los cree? Dice el Señor: Yahvé no los envió, y esperan que Él cumpla lo que han dicho. Y cuánta gente cuando dice: oye, el Señor me dijo que usted va a ser un próspero, que usted va a tener tal carro, tal casa este año. Y cuánta gente esperan esas predicciones mentirosas que hacen esos falsos profetas. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 28: si usted quiere obtener la riqueza, las bendiciones de Dios, practica los mandamientos. Ahí está. Deuteronomio capítulo 28, lee allí si usted quiere ser rico. Pero no creyendo a estos charlatanes con predicciones mentirosas, diciendo que tal año te va a venir una lluvia de bendición, que usted va a ser próspero. Predicciones mentirosas. ¿Y qué? Voy a quedarme yo callado mientras que cuánta gente engañada. Hoy en día, ¿cuántos predicadores andan diciendo que ofrende tal cantidad, así como será la cantidad de tu ofrenda, así será la bendición que vendrá sobre ti? En el libro de Deuteronomio capítulo 28 nos dice: si usted cumple y practica los mandamientos, vendrán sobre ti, y el Señor ordena todas las bendiciones. Y no lo que dice un falso profeta allí en la calle. Y esperan que se cumpla lo que han dicho, cuando dicen palabra de Yahvé, siendo que yo nada he dicho, dice el Dios. Yahvé no los envió y esperan que cumpla lo que han dicho, cuando dicen palabra de Yahvé, siendo que yo nada he dicho. Mira, yo nada he dicho, dice el Señor. ¿No es eso una visión falsa? ¿Una profecía mentirosa? Si Yahvé no les envió, ¿por qué cuánta gente los escucha? Versículo 8. Pero Yahvé dice: me declaro en contra de ustedes. Santo Dios, que el Señor tenga misericordia. Porque aquí la palabra de Dios dice: me declaro en contra
contra de ustedes. El Señor se declara en contra de esos falsos profetas. ¿Creen que salvarán sus vidas? No. El Señor dice: me declaro en contra de esos profetas. Me declaro en contra de ustedes debido a sus palabras huecas y a sus visiones de mentira. Palabra de Yahvé. Esta es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. Pero ¿por qué nos cuesta creer? ¿Por qué nos cuesta meditar la palabra de Dios en estos tiempos? Y la palabra de Dios dice: pero Yahvé dice: me declaro en contra de ustedes debido a sus palabras huecas y sus visiones de mentira. Palabra de Yahvé. Tarea para la casa: sigue leyendo los otros textos. Voy a resaltar porque hay falsos profetisas, hay pastoras, hay hasta incluso dentro de la iglesia. Hay cuantos hoy en día: es que él tuve una visión. Hay muchos también dentro y fuera de la iglesia que vienen enseñando cosas contrarios a la doctrina de la iglesia, al evangelio de Cristo. Versículo 17. Estamos en Ezequiel capítulo 13, versículo 17 ahorita. Vuélvete, hijo de hombre, hacia las hijas de tu pueblo. Vuélvete, hijo de hombre, hacia las hijas de tu pueblo que profetizan por su cuenta. ¿Cuántas pastoras? A mí me dio risa cuando vi un video que subieron por Facebook, diciendo que una profetisa, una profeta, diciéndole al pueblo que a punta de dólares le iba a meter al cielo. Pero ¿qué nos dice la palabra? Profetiza, no calles, no seas perro mudo. Profetiza contra esas profetisas que profetizan por su propia cuenta. No calles. Y en el libro de Isaías, su capítulo 56, 10 nos dice: ay de mis pastores que son perros mudos, que no hablan. La palabra de Dios es muy clara. Y por eso yo aquí estoy, cumplo con mi responsabilidad para predicar lo que la palabra nos advierte. Y hoy estamos tratando sobre los falsos profetas que son enviados del diablo, porque no viene haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo el querer y la voluntad del maligno. Vuélvete, hijo de hombre, hacia las hijas de tu pueblo que profetizan por su cuenta. Sí, profetiza contra ellas. Sí, católico, no calles, no seas perros mudos. Profetiza en contra de los falsos profetas y las profetisas. Sí, nos dice: profetiza en contra de ellas. Habla, no calles, profetiza contra ellas. Les dirás estas palabras de Yahvé: ay de ustedes que cosen cintas mágicas para todos los puños y tejen velos para las cabezas de cualquier talla. Hay profetisas, hay profetas y profetisas. Hay de ustedes que cosen cintas mágicas para todos los puños y tejen velos para la cabeza de cualquier talla. ¿Cuántos hoy en día? Mira que salen haciendo cualquier tontería. Que mira que el Señor en una visión me dijo que yo tengo que dibujar tal dibujo, y eso va ungido para ti. Cómpralo, llévate la bendición de Dios. Ay, es un lamento. Ay de ustedes que cosen cintas mágicas para todos los puños y tejen velos para las cabezas de cualquier talla. Ay de esos profetas, castellanamente. Ay de aquellos que se salen de la iglesia católica. Ay de aquellos que por algún problema se van de la iglesia católica, pero viene aquel falso profeta. Por ejemplo, en la iglesia católica el matrimonio es indisoluble, es decir, que el matrimonio no es permitido el divorcio. Pero ¿cuántos católicos por problemas se van de la iglesia y se divorcian
Y aquel falso profeta viene y le dice: vente para acá, vente para acá. Aquí te vamos a coser las cintas mágicas. Es decir, aquí te vamos a, si su mujer tiene 50 años, aquí te damos 2 de 25. Vente para acá. Así viene. Acomodan el evangelio a la manera de cuánta gente. Es decir, que estos que hacen cintas mágicas acomodan el evangelio a la gente, le adaptan el evangelio a la gente de manera que caigan en las redes de los falsos profetas. Pero en la Iglesia Católica, allí es todo o nada. El matrimonio en la Iglesia Católica es indisoluble, es decir, inquebrantable. Nadie se puede divorciar. Pero estos falsos profetas dicen: ay de ustedes que hacen cintas mágicas para todos los puños y tejen velos para las cabezas de cualquier talla. Con eso hacen caer a la trampa las almas. Mira, con eso hacen caer a la trampa las almas. Con eso le adaptan el evangelio y con eso hacen caer las almas de las gentes. Ustedes que así atrapan las almas de mi pueblo, ¿creen que salvarán sus propias vidas? Mira lo que dice la palabra de Dios. Ustedes que atrapan a las almas de mi pueblo, ¿creen que salvarán sus propias vidas? Sepan que no. Y sepan que hoy alguien les está predicando. Y sepan que hoy alguien les está diciendo la verdad. Y crean que hoy alguien les está diciendo lo que es la palabra de Dios. Ustedes que así atrapan a las almas de mi pueblo, ¿creen que salvarán sus propias vidas? Sepan que no. Por un puñado de cebada, un mondrugo de pan, ¿me desacreditan frente a mi pueblo? Mira, el Señor reclamando a estos falsos profetas. Por un puñado de cebada o un mendrugo de pan, ¿me desacreditan frente a mi pueblo? Castellano, por el diezmo, ustedes me desacreditan ante mi pueblo, nos dice el Señor. ¿Cuántos profetas hoy en día predican, venden el evangelio? ¿Y qué dice el Señor? Ustedes me desacreditan delante de mi pueblo de esa manera. Y sepan, ¿creen que salvarán sus vidas? Sepan que no. Hacen que mueran los que no deben morir y dejan con vida a los que no deben vivir. ¿Cuántos profetas hoy en día? Es que los católicos van a ir al infierno. Así nos dicen los falsos profetas. Los católicos todos al infierno. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Hacen que mueran los que han de morir. Es decir, los católicos derechito para el infierno. Pero para los que son evangélicos se van al cielo. Predicciones mentirosas. Hacen que mueran los que no deben morir y dejan con vida a los que no deben vivir. Engañan a mi pueblo, dice el Señor. Y este es el problema, mira. Y mi pueblo hace caso a la mentira. Esto es el problema de muchos hoy en día. Pueblo de Dios, despierta tú que duermes en el pecado, y la luz de Cristo brillará en tu vida. Y esta palabra, cuando yo la leí, me dolió. ¿Por qué? Porque dice: y mi pueblo hace caso la mentira. Pero cuando se le predica la palabra de Dios, cuando se retuercen en el evangelio, pero cuando vienen alguien diciendo mentiras, ahí sí lo acepta. Y dice la palabra: y mi pueblo hace caso la mentira. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. El Señor es muy claro. Cuídense de los falsos profetas que vienen ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, feroces, destructores de la fe. Y mira, y lo que nos dice Ezequiel: profetiza, habla, no calles, dígales la palabra de Dios. Vamos en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3.
San Pedro, el primer papa de la iglesia, no fue un perro mudo. Él profetizó, él advirtió. Pero ¿qué está pasando con el pueblo católico, predicadores? ¿Por qué nos quedamos perros mudos diciendo que todo aquel que hable de Dios viene de Dios? No, hermano, no. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, así, tiempo atrás, así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Ay, santo Dios, que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos guarde, porque estos falsos profetas ya están entre nosotros. También entre ustedes habrá falsos profetas. Mira, San Pedro ya veía del siglo XXI ver que hay muchos falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos profetas. Entre nosotros, pues, dentro y fuera de la iglesia, hay cuantos falsos. Hay falsos profetas también. Mira, ¿cuál es la metodología o cuál es el querer de estos falsos profetas? Introducirán novedades dañinas. Santo Dios. Mira, aquel falso profeta dice que vienen a introducir novedades dañinas. ¿Qué es una novedad? Una novedad es algo como algo nuevo. Y una de las novedades, desde Cristo hasta 1520, hasta que llegó Martín Lutero, un sacerdote católico, que surgió de entre nosotros mismos, dentro de la iglesia, predicando novedades dañinas. Novedades, es decir, que trajo algo nuevo. Pero mire lo que dice: introducirán novedades dañinas. Martín Lutero trajo muchas novedades dañinas, no buenas, porque se rebeló contra la autoridad de la iglesia, contra el evangelio, y vino enseñando tantas cosas contrarias al evangelio. ¿Y cuántos le siguieron? Desde Martín Lutero hasta hoy, miles de engaños y engañados, porque esos traen novedades dañinas. Una novedad. ¿Qué es una novedad? No te confieses con un hombre pecador igual que tú. Novedades dañinas. Y mientras que en la palabra de Dios dice, San Juan 20, 21, 22, 23, que hay poder en la tierra para perdonar pecados. Pero estos falsos profetas vienen con novedades. No te confieses con un hombre pecador. Usted puede confesarse directamente con Dios. Novedades dañinas. Otra novedad: Cristo no está en la Eucaristía. Cristo no está en la hostia, por tanto no es el cuerpo de que no hay que comer. Novedades dañinas. Y en la palabra de Dios nos dice: esto es mi cuerpo, y aquel que come y bebe mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Novedades dañinas. No hay que comer el cuerpo y la sangre. Falsos profetas introducen novedades dañinas, pero sin tardar se perderán. Estos falsos profetas sin tardar se perderán. Pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque reniegan del maestro. Si Cristo dijo: este es mi cuerpo, esto es mi sangre, y ellos dicen: eso no es el cuerpo, eso no es la sangre, eso significa, eso representa novedades, contrario al de Cristo. Renegarán del maestro que los rescató. Reniegan. ¿Y cuántos hoy en la iglesia católica, aún músicos, predicadores sin sacramento? Reniega. Eres un renegado del maestro. Estás y vas al camino a un falso profeta. Y alguien se lo está advirtiendo en este momento. Para aquel que tenga ojos vea, y aquel que tenga oídos oiga lo que nos dice la palabra de Dios.
Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del Maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios. Mira, esos apóstoles se convierten en un vicio. Muchos imitarán sus vicios. Eso se convierte en un vicio hoy en día. Y por culpa de esos falsos profetas, y por culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Y por culpa de esos falsos profetas, falsos apóstoles, el camino de la verdad será prestigiado. Es decir, la iglesia católica será burlado. ¿Y cuál? Mira lo que dice. Voy a dejar claro esto. Muchos imitarán sus vicios, y por culpa será desprestigiado el camino de la verdad. ¿Y cuál es el camino de la verdad? 1 Timoteo 3:15. Para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, columna y fundamento de la verdad. O sea, la iglesia. La iglesia es columna y base de la verdad. Y por culpa de esos charlatanes, estos falsos profetas, por culpa de ellos será desprestigiado el camino de la verdad. Es decir, por culpa de ellos la iglesia católica es ultrajada, insultada, perseguida por culpa de esos charlatanes. Versículo 3, mira lo que nos dice. Versículo 3. Los inspirará el amor al dinero. Santo Dios. ¿Cuántos falsos profetas hoy predican inspirados por el amor al dinero? El diezmo. Predican por el diezmo. Los inspirará el amor al dinero. ¿Y cuántos también católicos predicadores, incluso músicos dentro de la iglesia, predican cobrando o venden el evangelio? ¿O cuántos músicos hoy dentro de la iglesia andan vendiendo la música pensando que a Dios se le puede comprar? Sepan que no, porque hay muchos sinvergüenzas inspirados y evangelizan, predican por el amor al dinero. Los inspirará el amor al dinero y se aprovechará de ustedes con palabras engañosas. Los inspira el amor al dinero y les engañará y se aprovechará de ustedes con palabras engañosas. Hermanos, el Señor nos dice que hay que ofrendar, hay que dar esto. Palabras engañosas. Y se aprovechará. Y la palabra es muy clara. Y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Santo Dios. ¿Cuántos hoy se han dejado aprovechar? Que mira, deposita tanto en la cuenta, que mira, deposita tanto dinero aquí porque así Dios va a hacer un milagro en tu vida. No, el milagro no se compra, hermano. El milagro es de fe, es de entrega, es de sacrificio, es de doblar rodilla y hacer la voluntad de Dios. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero su sentencia hace tiempo que está al hecho y su destrucción es inminente. Es decir, pronto se acabarán. Es decir, se perderán. Bendito Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, gracias por este momento maravilloso. Hoy nos has hablado, Señor. Nos has dicho, Señor, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cuidarnos, porque vienen falsos profetas que se presentan con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, destructores de la fe. Padre, ayúdanos, Padre, para que tu pueblo abra los ojos, para que tu pueblo entienda y vea que hay falsos profetas en estos tiempos. Padre bueno, Padre todopoderoso, ten misericordia y ayúdanos con tu poder, ayúdanos con tu gracia, Padre,
porque es tu gracia la que nos sustenta, es tu gracia la que nos mantiene en una fe firme, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, ven con tu presencia en este momento. Ven, Señor Jesús de Nazaret, con esa presencia tuya. Ven, oh Señor, y haznos caminar en la verdad, para que nadie ni nadie nos engañe, y danos la capacidad de hablar, de profetizar contra estos falsos profetas y no ser perros mudos, Padre. Oh Padre, derrama tu gracia, tu presencia sobre nuestros hermanos que están escuchando en este momento. Bendito seas, Padre Todopoderoso. Ven con tu presencia, ven con tu gracia, Padre. Y tú, por amor, por tanto amor que nos amas, nos adviertes, porque tú no quieres que nadie se pierda. Padre, ayúdanos y haznos caminar en tu querer y en tu santa voluntad en estos tiempos. Oh Cristo de poder, Maestro, enséñanos a hacer tu voluntad, para que tu voluntad se realice en estos tiempos, en nuestras vidas, para que caminemos pues en tu evangelio plenos y claros. Oh Cristo de poder, ven con presencia tuya, pues tú nos has dicho, Señor, cuídense de los falsos profetas. Ayúdanos a ser obedientes a ti, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, que está sobre todo nombre, que vive y reina hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.